Grande nuestro Dios, hermanos. Vamos a empezar esta clase en esta mañana. Vamos dando lectura en el libro de Marcos, capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Gloria a Dios. Evangelio San Marcos, capítulo 8. La lección de esta mañana: Jesús revela su divinidad. Es el tema en esta mañana. Jesús revela su divinidad. Jesús enfrenta los errores y el legalismo con autoridad. Es el tema en esta mañana. Jesús enfrenta los errores y el legalismo con autoridad. Allí en San Marcos capítulo 8, hermanos, del versículo 27 en adelante, hermano, hasta el 38. Hemos dado lectura alternadamente. Yo leo el primero y ustedes el segundo, y terminamos ahí en el versículo 38. 8:27 dice la palabra: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice el hombre que soy yo? Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y comenzando a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a responderle. Pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué pones la mira en las cosas de ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres? Y llamando a la gente a los discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque él se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia. Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, para que tu Espíritu Santo ponga la palabra en nuestra boca y podamos ser administrados, Señor, por su palabra. Espíritu Santo, toca, quebranta el corazón. Ven a quitar, Señor, ese corazón de piedra, danos uno de carne, para que podamos atesorar la palabra y la podamos recibir con gozo, Padre. Aquellos que me escuchan ahí en su hogar, también te pido por ellos, Señor, quebranta sus corazones de una manera maravillosa, que al escuchar la palabra, Señor, sus corazones sean quebrantados y atesoren esta palabra y la pongan por obra. En este momento yo a tu reprendo todo espíritu contrario que quiera perturbar nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares, Señor, para que podamos seguir adelante. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Jesús revela su divinidad, hermanos. Jesús viene a revelarse a sus discípulos quién es realmente. La gente no esperaba, hermanos, a un redentor. Ellos esperaban a alguien que los sacara, hermanos, de la esclavitud de Roma. Ellos esperaban un libertador, un hombre de guerra que viniera y quitara Roma como esclavitud y poder ser ellos libres. Mientras Jesús anduvo en la tierra con sus discípulos, era importante que entendieran quién era Él. Porque el tiempo de Jesús era corto en la tierra y tenía que entrenar a sus discípulos para que este evangelio siguiera adelante, como lo hizo y siga adelante hasta el día de hoy. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y este evangelio se sigue predicando, porque aquellos discípulos entendieron y reconocieron quién era Jesús realmente.
el Salvador del alma, el que perdona pecados, el que libera, el que restaura, el que sana. Este es el que estos discípulos vinieron a conocer realmente. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquellos tiempos lo rechazaron. Pero sin embargo, Jesús se reveló a sus discípulos para que ellos siguieran adelante predicando este evangelio. El Mesías, él era el verdadero Mesías, a pesar de que esperaban no liberarían inmediatamente a Israel. Ellos esperaban ser liberados de Roma, pero sin embargo, él venía a restaurar el alma, el perdón de pecados, y esto es lo que ellos no entendían y no pudieron comprender. Marcos nos enseña, hermanos, el libro de Marcos nos enseña una verdad fundamental sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Que dice, Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre y el Mesías, el Cristo. En el capítulo 8 de Marcos, hermanos, ahí nos enseña quién es realmente Jesús. Marcos destaca y dice, es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre y es el Mesías. Claramente lo describe Marcos en el capítulo 8. Es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre y el Mesías. Lo viene describiendo de esta manera el Evangelio de Marcos. Si vemos ahí Marcos capítulo 8, versículo 27, dice la palabra: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea a Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Esto es lo que la gente, hermanos, pensaba, que era Elías, que era Juan el Bautista o que era uno de los profetas. Aquí, hermanos, Herodes, que quita la vida a Juan, pensaba que Juan había reencarnado en Juan. Ese es su pensamiento. Por eso dicen, y algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es uno de los profetas, porque estaban confundidos, porque no había entendimiento en ellos. Dios no se había revelado a ellos. Recuerde que Marcos comienza su libro haciendo referencias a Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza Marcos el libro. En San Marcos capítulo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así lo viene reconociendo el escritor del libro de Marcos. Es el Hijo de Dios. Lo reconoce. Aún en nuestros días, hermanos, ¿cuánta persona ha rechazado a Cristo? No reconoce, hermano, que verdaderamente es el Hijo de Dios. Aún en nuestros tiempos hay gente que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Aún en nuestros tiempos. Fue duro para el tiempo de ellos, pero aún en nosotros, teniendo la palabra, teniendo las profecías, teniendo esto escrito, hermanos. Y como hemos visto que la palabra se ha ido cumpliendo, aún así no puede creer que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos lo reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, afirmando la divinidad de Cristo y su misión salvadora en Marcos 1:1. La divinidad salvadora. Preguntó a sus discípulos, ¿quién decían los hombres que era Él? Parece que Jesús quería sacar a la luz ideas falsas para poder revelar su verdadera identidad a las personas más cercanas a Él. Él quería saber, hermanos, si ellos realmente sabían quién era Él. Y por eso les hace esta pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comentaron, unos dicen que eres Juan el Bautista,
Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Pero realmente Jesús quería saber qué había en el corazón de ellos. Dios sabía lo que la gente pensaba, pero les hace esta pregunta para saber qué había en el corazón de ellos. Respondiendo con lo que había escuchado, algunos, incluido el rey Herodes, creía que Jesús era Juan el Bautista, porque él lo había mandado matar. Que había resucitado a los muertos y Juan había sido encarcelado y ejecutado por su oposición al estilo de vida pecaminosa de Herodes. Recuerda que Herodes tenía la esposa de su hermano y Juan le reclamaba que estaba cometiendo un pecado, que estaba en adulterio por tomar la mujer que no le correspondía. Y esta palabra le decía a Juan el Bautista y la palabra lo acusaba por Juan y por eso quería deshacerse de él. Pero tenía miedo al pueblo que se voltearan en contra de él. Pero llega la oportunidad cuando esta mujer le pide la cabeza, que le hace una promesa: pídeme lo que quieras, yo te complaceré. Y le pidió, le dijo a la madre: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y así vino terminando Juan el Bautista. Un ministerio, hermanos, que vino a abrir camino para que Cristo empezara su evangelio. Tuvo que acabar el ministerio de Juan para que Jesús creciera y diera el mensaje restaurador de salvación a la humanidad. Aunque la mayoría de ellos lo rechazaron, la mayoría de ellos no entendieron quién era realmente Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Con señales, con prodigios, hablando la palabra con autoridad, y aún así podían aceptarlo. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿a cuánto pueblo le hablamos la palabra de verdad? Le hablamos la palabra de autoridad y no la recibe, no la acepta. ¿Cuánta gente nos escucha? Pero ¿cuánta de esa gente realmente recibe la palabra? Que Jesús es el Hijo de Dios y que viene a perdonar pecados, viene a salvar vidas, viene a sanar cuerpos, viene a restaurar familias, viene a restaurar matrimonios, viene a restaurar hogares. Pero ni aún así creemos. Todavía en nuestros tiempos rechazan la palabra de este verdadero Hijo de Dios. ¿Cuánta gente está en contra de la Biblia? Hoy en nuestros días, hermanos, ¿qué es lo que pasa? A las cosas buenas les decimos malas y las malas son buenas. Hoy no podemos decir muchas cosas, pero la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Sobre todo este pecado, hermano, que está a nuestro alrededor. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién entrará al reino de Dios y quién no entrará? Lo declara. Pero ni aún así, hermano, la gente se humilla. Ni aún así la gente le busca. Mira la palabra. Sabe lo que dice la Biblia. Pero ni aún así se humillan ante Dios. Esto es lo que tenemos que estar hablando. Palabra de salvación. Jesús vino a buscar y a salvar a todo lo que estaba perdido. Y ese debe ser el mensaje del día de hoy. Él vino y a buscar todo lo que estaba perdido. Hay mucha gente perdida. Hay mucha gente extraviada. Hay mucha gente confundida. Pero solamente la palabra nos puede libertar por medio de Jesús. Los milagros que Jesús hizo, que algunos creyeran que Juan había regresado. Si vemos ahí en San Marcos capítulo 6, versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús,
por su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Quién pensaba que era Jesús? Juan el Bautista. El 14:12 de Mateo dice la palabra: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. A Juan lo enterraron. Juan se murió. Juan fue sepultado. Juan no resucitó. El que estaba vivo era Cristo, el Hijo de Dios, haciendo los milagros por el poder de nuestro Dios, porque Él mismo es Dios. Jesús es Dios, no Juan. Juan fue sepultado y Él resucitará. En el tiempo postrero volverá, pero por ahorita sigue todavía sepultado. Jesús era el verdadero Hijo de Dios, el cual el mundo no quiso recibir. Otros identificaban a Jesús como Elías. Muchos esperaban que Elías apareciera para preparar el camino al Mesías. Sabían que Elías había desaparecido, que Elías no había muerto, porque Elías, hermano, Dios se lo llevó. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, fue llevado a los cielos, no murió. Y ellos pensaban que era Elías, que había regresado para preparar el camino para el Mesías. Si Jesús no era Elías, la gente especulaba que posiblemente era uno de los otros profetas. Algunos suponían que Jesús era el profeta Jeremías, a quien esperaban para inaugurar el reino del Mesías. San Mateo capítulo 16, versículo 14 dice: y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Pensaban que era también Jeremías. Pensaban que eran los profetas, porque estaban confundidos y no quisieron realmente reconocer al Dios Todopoderoso. ¿Qué necesitamos hacer usted y yo, hermanos? Abrir nuestro corazón. Realmente necesitamos abrir nuestro corazón para que Él venga a reinar en nuestra vida. Abrir nuestro corazón para que Jesús entre, reine con nosotros. Entonces podamos experimentar el poder de Dios. Podemos experimentar la sanidad de Dios. Podemos experimentar la salvación completa en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Su identidad equivocada. Los hombres pensaban que era Elías. Los hombres pensaban que era Juan el Bautista. Los hombres pensaban realmente que era uno de los profetas. Pero sin embargo, Él era el Hijo de Dios. La gente tenía una identidad equivocada. La gente no podía reconocer realmente quién era Jesús. Pero sin embargo, allí en Marcos capítulo 8, versículo 29 dice: entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué dijo Pedro? Le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a él, a ninguno. Que no proclamaran que él era el Hijo de Dios. Le dijo que se mantuvieran en secreto, que no hablaran. Porque no era el tiempo, hermanos. Porque si empezaban a declarar que era el Hijo de Dios, ¿qué iban a hacer? Lo iban a matar, lo iban a crucificar en ese mismo momento. Y Jesús tenía que cumplir su ministerio, su trabajo, su tarea, su responsabilidad. Él cumplió. Nosotros estamos cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Él lo hizo. Él vino a buscar y a salvar. Él murió. Él sanó, salvó, restauró, bendijo, hizo toda la obra completa, hermanos. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con nuestro ministerio? Habiendo expuesto creencias incorrectas sobre su identidad. Porque lo trajo a la luz. Por eso hizo la pregunta a sus discípulos:
¿quién dicen los hombres que soy yo? Para realmente revelarse Él a sus discípulos. Jesús preguntó a sus discípulos que creían en ellos acerca de Él. Estos eran sus seguidores elegidos, que vivían en comunión y cercana con Él. Se podía esperar que tuvieran una idea más completa de su identidad. Pero respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro es un marcado contraste con las falsas creencias que muchos tenían sobre Jesús. Mientras que otros creían que Él prepararía el camino para el Mesías, Pedro llegó a la conclusión de que Jesús mismo era el Mesías a quien los judíos habían esperado. ¿Quién se lo revela a Pedro? ¿Quién le revela a Pedro, hermanos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús le hace la pregunta. Y ellos dan respuesta. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, otros dicen aquello. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y Jesús le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador. Y entonces Jesús le dice, Jesús le mismo: eres el Mesías, a quien los judíos habían esperado todo este tiempo. Sorprendentemente, en vez de permitir que los discípulos difundieran noticia de la llegada del Mesías, Jesús les mandó que no dijeran esto de Él a ninguno. La mayoría de los judíos en ese momento se imaginaban a Cristo como una figura política o militar que conquistaría a los romanos. Esto es lo que esperaban el pueblo de Israel. El pueblo judío esperaba a un político, a un militar que viniera a quitarlo de la esclavitud de Roma. Es lo que ellos esperaban. Nunca esperaban que viniera a nacer en un humilde pesebre. Nunca esperaban que fuera un hombre humilde. Ellos esperaban un hombre de poder político, un gobernador que viniera a libertarlos. Algunos incluso quisieron coronar a Jesús como rey. Además, la preparación de los apóstoles para la obra de la iglesia después del ascenso de Jesús posiblemente se habría interrumpido con un anuncio público de tal importancia histórica para los judíos. Por eso no quiso que dijeran quién era Él verdaderamente. Él no quiso que declararan quién era Él verdaderamente, porque todavía tenía cosas que cumplir. Y si ellos declaraban esto, iban a venir en contra de Jesús para crucificarlo. Simplemente decían: si eres el Hijo de Dios, o cuando Él hacía los milagros, o pues más bien cuando perdonaba pecados, que decían: blasfemia, solamente Dios perdona pecados. ¿Quién es este que perdona pecados? Blasfemó. Fue una de las cosas que lo acusaron. ¿Por qué Él perdonaba pecados? Porque es el Dios. Él es el Hijo de Dios. Y es Dios mismo. Y Él tenía el poder y la autoridad para perdonar pecados. Y la gente, sin embargo, lo tomaba mal. Finalmente, aquellos que se oponían a Jesús tal vez habrían actuado antes de que fuera el momento de su crucifixión. Por eso Jesús no permitió que dijeran nada. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Él no permitió que se declarara, hermanos, que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se hubiera cumplido el tiempo para el cual Él había venido. Y recuerden, Dios tiene todo en control. Él viene a tiempo, hermanos.
Usted dice, ¿cuándo Dios me va a dar esto? ¿Cuándo Dios me va a sanar? ¿Cuándo Dios me va a bendecir? Dios tiene su tiempo. Usted tiene que aprender a hablar la palabra. Yo me río, hermanos. Les decía la semana pasada, yo me río. Yo simplemente le dije al aguacate, eche fruto. Ya está floreado. Tenía años de no echar fruto. Y alguien me dijo, háblale, que eche fruto. Y me puse, hermanos, a hablarle. A llamar la atención. Tamañote, arbolón. Y no echa fruto. Y está el árbol floreado. Y ahora le digo, que sean los más sabrosos. Y que sean muchos para compartir con ustedes, porque no me lo puedo comer todos. Se maduran todos casi al mismo tiempo. Imagínense comerme 50 aguacates en una semana. No me lo voy a comer. Me tienen que ayudar. Y otros 50 la próxima semana, 50 la próxima semana. Pues no, me tienen que ayudar. Y los quiero grandes y sabrosos. Ya le dije. Ahorita en la mañana fui y lo vi y le dije, grandes y sabrosos. Bastantes para compartir. Ya le hablé. Tenemos poder en nuestra boca, hermanos. Tenemos autoridad. Declárese sano. Declárese bendecido, restaurado, protegido, hermanos. Envíe protección para su hogar, para su familia. Envíe salvación para los suyos. Envíe restauración todos los días. No se canse de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Hágalo. Practíquelo, hermanos. Ponga su fe en acción todos los días. No cuando se acuerden. Todos los días. Hágalo. Practíquelo. Y ponga en fe en acción. Su fe, ponga en acción. Jesús nos dejó una gran enseñanza, hermanos. No le dijo a la higuera, la maldijo y no se secó. No podemos decir este árbol da fruto. Ya habían dado y si da buen fruto, da fruto. Y empieza a dar. No le puede decir a tu cuerpo, sé sano. Te declaro sano en el nombre de Jesús. El enemigo viene a poner muchas cosas, a tratar de tantearnos. El día de ayer pasé por varias cosas, hermanos. Ya me lo chocaba. Y por atrás, pegarle a uno por atrás yo. Mi presión se descontroló, toda estaba descontrolada. Pero no fue por ese. Antes de eso ya estaba descontrolada. Todo bien descontrolado. Bien alta. No la podía bajar. Y después cositas así. Dije, pues, ¿qué está pasando? El enemigo no quiere que hablemos palabra, hermanos. El enemigo quiere estorbar, perturbar. Tenemos que aprender a declarar palabra de vida, palabra de restauración, palabra de sanidad, palabra de salvación. Tenemos que estar hablando palabra, hermanos, a nuestra vida, a nuestras familias, a cada día, hermanos. Declárela. Hágalo todos los días. Declárese sano, crea. Declárese sano hasta que usted reciba y crea. Si no hay fe en usted, al declararla todos los días, la fe se va a producir en usted y va a recibir su milagro. Créalo. Este es el Cristo que estamos predicando. Este es el Cristo que estamos hablando. Salvación, sanidad, bendición, restauración, protección, liberación. Este es el Cristo que estamos predicando. Él quiere hacer tantas cosas en su vida y en la mía. Para Dios, hermano, no hay imposibles. Para Dios todas las cosas son posibles. En Marcos 8:31 dice la palabra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿A Pedro era el diablo? No.
¿Qué había hecho Pedro? Tú eres el Cristo. Él había declarado que él era el Cristo. Pero después dijo, no vamos a permitir que te maten. No vamos a permitir que te hagan nada. Aquí estamos nosotros para defenderte, dijo Pedro. Pero ¿qué le dice Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Pedro se fue, ya no quiso andar con Jesús porque le dijo Satanás. No, continuó. Hoy si usted viene, te reprendo, Satanás. Ay, me dijo Satanás, ya me voy de aquí, ya no vuelvo ni a la iglesia. No, es el que está en ti. Satanás usa nuestra boca. Satanás usa nuestros ojos. Satanás usa nuestra vida para destruirnos. El enemigo. Por eso, hermano, dice que presentemos nuestros cuerpos para honra de nuestro Dios, no para deshonra. Usted y yo estamos para bendecir, para prosperar, para declarar, para hablar de la humanidad, de la salvación. Usted y yo estamos aquí, hermanos, para que la gente sea restaurada. La gente busque de Dios, la gente se humille, que estemos orando, intercediendo por ellos. Para eso estamos. Dios nos ha hecho para que reconstruyamos a la humanidad con Dios, para que reconstruyamos la relación entre el hombre y Dios. Para eso Dios nos tiene, hermanos. No para desbaratar, no para destruir. El siguiente paso de Jesús fue enseñar a sus discípulos acerca de su ministerio mesiánico, usando el título el Hijo de Dios. Jesús les dijo que sufrirían, que serían rechazados y muertos y resucitarían. Aunque la crucifixión era el método romano de ejecución, Jesús fue condenado por voluntad del liderazgo judío. Jesús desafió las creencias de sus discípulos sobre el Mesías y Pedro llevó a Jesús a un lado y comenzó a reprenderlo. Jesús reconoció las palabras de Pedro, que era una tentación de Satanás que procuraba desviarlo del plan de Dios. ¿Qué fue lo que identificó Jesús en Pedro? Que la voz de Pedro estaba usada por el enemigo para destantear la voluntad o el plan de nuestro Dios. Por eso va y le dice, retírate, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de arriba de Dios, sino en la de los hombres. Aquí podemos ver que Jesús le declaró que él tenía que ir a la cruz. Él tenía que morir, pero también tenía que resucitar. Él les viene a enseñar el camino y el ministerio de él. Por eso él dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él les dijo, todo esto me van a rechazar, me van a matar, pero voy a levantarme después de 3 días. Les empezó a declarar el ministerio mesiánico de él. Todo esto está por acontecer. Me van a rechazar los fariseos, los sacerdotes, los escribas, todos esos personajes me van a rechazar, pero sin embargo me van a matar, me van a crucificar. Por eso Pedro le dice a un ladito, vente, aquí está mi espada para defenderte. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo reprende y le dice, retírate, quítate de aquí, Satanás. Porque Jesús sabía quién era el que estaba hablando. ¿Cuántos nosotros reconocemos la voz de Dios y la voz del enemigo? ¿Cuántos nosotros realmente conocemos la voz de Dios y la voz del enemigo? ¿Cuántos tenemos la autoridad para reprender al enemigo que quiere perturbar nuestra mente, nuestra vida? ¿Para qué? Para destruirnos. Para que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Satanás intentó con Cristo también.
El versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque él se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Para cumplir el plan de salvación, hermanos, Jesús se sometió a la muerte para poder que hubiera la salvación para el hombre, hermanos. Para que el hombre realmente alcanzara salvación, Cristo tuvo que morir. Por eso dice: la muerte en la cruz. Para seguir a Jesús, sus discípulos necesitarían tomar su propia cruz, viviendo una vida de entrega y estar dispuestos aún a morir a manos de aquellos que no conocen a Jesús. Esto es lo que Jesús le declaró, que tenían que estar dispuestos a aún dar su vida por Cristo. Las multitudes que lo rodeaban a Jesús no sabían que Él se había revelado a sus discípulos, porque les había dicho que no dijera nada. Yo soy el Cristo. O Pedro me dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dice en otro evangelio. Pero Él no quería que la gente supiera para cumplir el plan de Dios. Pero sin embargo dice: las multitudes lo rodeaban a Jesús y no sabían que Él se había revelado a sus discípulos como el Mesías, o como el Mesías sería ejecutado. Sin embargo, Jesús llamó a todos a unirse a los 12 para seguir una entrega dispuesta al sacrificio. Una entrega completa. Jesús describió la vida de un discípulo con una paradoja. Las personas que salvan su vida viviéndola como quiere, pero lejos de Dios, se pierde eternamente. Porque quien pierde su vida, es decir, renuncia a ella en la búsqueda de Cristo, es quien salva su vida para toda la eternidad. Rechazarse a sí mismo para recibir a Cristo. Nada es más valioso que preservar el alma a través de una relación adecuada con Dios. ¿Qué dice? Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hay problemas? Todos tenemos problemas, hermano. ¿Cuántos de nosotros que estamos sirviendo a Dios, pero sin embargo hay problemas en nuestras familias, en nuestra vida? Hay problemas. Porque tenemos un enemigo, hermano, que quiere destruirnos. Tenemos un enemigo que no quiere que permanezcamos fieles a Dios. ¿A cuántos hoy en nuestros días, hermanos, los ha atado para que no se reúnan con nosotros? ¿Cuántos están atados, hermanos, para que no se reúnan con nosotros en los templos? ¿Se han atados, hermanos? El enemigo ha aventado sus redes, sus trampas. ¿Y cuánto pueblo cae con las trampas del enemigo, hermanos? ¿Cuántos hay tanto miedo, hermano, tanto temor? Cuando Él nos dice que nuestra vida le pertenece a Dios, hermano. Que lo hagamos todo para su honra y su gloria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, 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 confiad. Yo he vencido el mundo. ¿Qué nos dice la palabra, hermano? Confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos problemas, dificultades, pero sin embargo, confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos confiar en Dios, hermanos.
Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador. ¿Qué hablaban los hermanos la semana pasada? Que la salvación y la sanidad van juntas, van de la mano. Cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. La gente dijo, ¿quién es este que perdona pecados? Y que Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Tanto el perdón de pecados como la sanidad del cuerpo van juntos. ¿Cuántos nosotros declaramos salvos y no podemos declararnos sanos? Yo me declaro salvo, pero soy enfermo. No. De la misma manera que yo declaro que soy salvo, la fe que tengo para recibir la salvación es la misma fe que necesito para recibir mi sanidad. Tengo que declarar mi sanidad todos los días. A veces nos equivocamos, cometamos errores y ¿qué hacemos? Dios, perdóname. Y ya. Creemos ya. Estamos seguros que Dios nos perdonó. ¿Por qué nos perdona? Porque si uno cometiera pecado, ese abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. ¿Y por qué no podemos recibir de la misma manera que recibimos perdón de pecado, recibimos la sanidad? Van de la mano. Ahí nos dice en Isaías 53. Él se limpia de todo pecado y que por su llaga somos sanados. Van de la mano. Así como se declara salvo, declárese sano todos los días y créale a Dios. Dios te sano. Créale. Si viene y le echa basura al enemigo otra vez, pero comience a declararla. Por la llaga de Cristo soy sanado. Él ya pagó la cruz del Calvario. No tengo que sufrir dolor, no tengo que sufrir sufrimiento. Él ya lo pagó, pero declárelo todos los días. Este Jesús se revela a este pueblo. Se revela, hermanos, a sus discípulos para que realmente entendieran que Él era el Salvador, el sanador y el libertador del mundo. Nada es más valioso que preservar el alma a través de una relación adecuada con Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, mire lo que mire, oiga lo que oiga, usted sea fiel a Dios. No se pierda por lo que otros comentan, no se pierda por lo que otros hacen. Usted permanezca fiel a Dios. El enemigo quiere separarlo de Dios. Lo que mire, lo que oiga, hágalo a un lado, permanezca fiel a Dios. El enemigo quiere que mire tantas cosas, el enemigo quiere que oiga tantas cosas, pero Dios quiere que ponga su mirada en Él, que dijo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí en Marcos 9, capítulo 9, versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte. Se llevó a 3 discípulos nada más, fíjese. ¿A quién le vino a dar esta revelación? Mire, se llevó a Juan, a Jacob y a Pedro al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí viene a revelarse a 3 personajes, a Pedro, a Juan y a Jacob. Viene y se presenta Jesús, y se presenta Elías y Moisés con él. En la transfiguración, el conocimiento de Pedro sobre la identidad de Jesús se produjo como una revelación interna. Junto con Jacobo, con Juan y con Pedro, serían nuevamente testigos de la revelación de Jesús, de esta vez de una manera externamente visible. Lo vieron con sus propios ojos, esta visión. Ahí vieron un cambio en la apariencia de Jesús, y sus vestidos se volvieron muy blancos como la nieve. Pedro, Jacob y Juan tuvieron el privilegio de presenciar a Cristo en su identidad divina, más allá de las limitaciones habituales de una forma humana. Tuvieron estos 3 apóstoles, hermanos, el privilegio de ver a Jesús en esta transfiguración con Moisés y con Elías. Con Jesús apareció Moisés y Elías. Moisés representa el antiguo pacto.
Moisés representa el antiguo pacto que se cumplió con el sacrificio de Cristo. Elías representaba a los profetas cuyas palabras también se cumplieron a la obra de Cristo. La palabra que había dado Moisés, los libros que había escrito Moisés en el tiempo antiguo para que se cumpliera. Y Elías representando a todos los profetas que hablaron palabra de Dios. Estos dos personajes se presentaron con Jesús en la transfiguración. Pedro sugirió con entusiasmo construir una enramada para Cristo y sus invitados. Pero ¿qué hubiera sido con la gente, hermano? Se hubiera postrado ahí. Hubieran hecho un Dios de esa enramada, como lo que hacen hoy en nuestros días. De todo quiere hacer un Dios. Cuando la Biblia dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo adorarás. No tendrás dioses delante de mí, dice la palabra en sus 10 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí. A Él solamente servirás y a Él solamente adorarás. A Dios, nadie más. La gente quiere ver a alguien para postrarse. Solamente levantar nuestras manos, levantar nuestra mirada en alto y podemos mirar su gloria y su poder. ¿Quién es el que nos da la vida, la salud todos los días? Él es. Nos restaura, nos bendice, nos suple. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? No lo hay, hermano. Para Dios todo le es posible. Crea la palabra, hermanos. Este es el Dios verdadero, el Dios santo. Ellos querían construir una enramada para los tres, para Cristo y sus invitados. Pero tal vez vio esto como una manera de prolongar la gloria y experiencia. La Biblia dice que Pedro estaba tan asustado que no sabía qué decir. Que dijo, pues vamos a hacer una enramada, vamos a hacer esto. Se asustó al ver la gloria de Dios, a ver a Jesús, hermano, transformarse, y al ver a Moisés y Elías juntamente con él. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta misma visión la tuviéramos usted y yo? ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos? ¿Serían transformadas? ¿Usaríamos esto para seguir proclamando el Evangelio de Cristo? ¿O levantaríamos también un altar ahí? ¿Qué haríamos? La idea de Pedro no tuvo mucha aceptación, ya que una nube que a menudo significaba la presencia de Dios. La nube significaba la presencia de Dios en el relato bíblico. Los envolvió, como sucedió en el bautismo de Jesús. Dios Padre afirmó Jesús como el amado Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando Jesús es bautizado por Juan, desciende del cielo una paloma. Y ahí se concorda, hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, y la voz de Jehová desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús, el Hijo de nuestro Dios. Agregó la orden de sus seguidores, debían escucharlo. Cuando el Padre terminó de hablar, Pedro, Jacob y Juan estuvieran nuevamente a solas con Cristo. Dice el 8. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Se fue Elías, se fue Moisés. Solamente quedaron ellos tres y Jesús. Pero ellos vieron la gloria. Dios se reveló a ellos, hermanos, con un propósito. ¿Por qué cree que tenemos el Evangelio hasta el día de hoy? Por hombres como estos que estuvieron dispuestos a servir al Señor, que estuvieron dispuestos a dar su misma vida por el Evangelio. ¿Por qué cree que ha llegado hasta el día de hoy? El enemigo siempre ha querido destruir, acabar. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Nos entristecemos, nos sentimos mal cuando una persona se va. Pero como dicen por ahí,
Cuando nace un bebé, puro gozo y alegría. Cuando no sabes qué le espera a ese bebé. Y cuando uno se muere en Cristo, hermano, sabemos que tiene la vida eterna. Es cuando debe haber gozo y alegría, y es cuando tenemos tristeza. Yo quiero que entendamos, hermanos, Cristo se ha revelado en todos los tiempos a nosotros. Aún en nuestros días, Dios sigue hablando con nosotros. Dios se sigue revelando por su palabra. Dios sigue tratando con usted y conmigo todos los días. ¿Pero qué? No dedicamos el tiempo para nuestro Dios. Marcos 9, 9 al 13 dice la palabra. Y descendió ellos del monte. Les mandó que nadie dijese lo que habían visto. A los 3 discípulos les dijo, no diga nada. Cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y él le preguntó diciendo, ¿por qué dices los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La increíble experiencia de presenciar la transfiguración siguieron siendo un secreto por el momento. Jesús ordenó a Pedro, Jacob y a Juan que obtuvieran de decir a los demás discípulos lo que habían visto. Debían esperar hasta después de su resurrección de los muertos. Después de todo, el mensaje de Jesús incluía su plena identidad. Debían ser anunciados a todo el mundo. En otras palabras, no diga nada hasta que yo no sea sacrificado, muerto y resucitado. Entonces declare la palabra. Y así lo hicieron. Estos 3 discípulos obedecieron a Jesús, pero sí tuvieron preguntas, como por ejemplo lo que Jesús quiso decir al expresar que resucitaría de los muertos. Jesús les había enseñado antes que él resucitaría, pero tardaron en comprender la verdad de que el Mesías sufriría y moriría. No podían entender. ¿Se acuerdan cuando van los varones en el camino de Maús? Ellos van contando lo que a Jesús le pasa y Jesús va con ellos. ¿Y a poco no has escuchado lo que ha sucedido? Y Jesús caminando con ellos. Y ni aún así lo reconocieron. Y después cuando Él se revela y les dice, yo soy el Cristo. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él? Ardía su corazón al escuchar la palabra de Cristo, pero ni aún así le reconocieron. Sus ojos estaban cegados, vendados, como están el día de hoy. Como dice el apóstol Pablo a la carta de los Corintios, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento al incrédulo, para que el evangelio no resplandezca. Estaban también vendados en aquellos tiempos. Él resucitaría, pero tardo para comprender la verdad de aquel Mesías, sufriría y moriría. Los discípulos querían saber por qué los maestros de la ley sostenían que Elías debía venir antes de la llegada del Mesías. Jesús le refirió a la vida profética y la muerte violenta de Juan el Bautista. La vida de Juan era semejante a la de Elías en cuanto a vestimenta, dieta y la predicación de la justicia, como Elías y Juan. ¿Qué fue lo que hizo Elías? No fue y hizo con todo esto y vino esta mujer Jezabel a amenazarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿No fue una mujer que mandó pedir la cabeza de Juan el Bautista? Tanto Elías como Juan sufrieron persecución de un gobernante impío y la esposa del gobernante también, la Herodiana, la esposa de Herodes, y Jezabel. Tanto Juan como Elías
sufrió la amenaza de 2 gobiernos diferentes, en diferentes tiempos, diferentes épocas, pues recibieron las amenazas de estas mujeres y de estos hombres, de estos gobernantes. ¿Por qué? Por simplemente hablar la palabra de verdad, hablar la palabra con justicia, que dice, sin embargo, fueron ejecutados por su ministerio. Ellos fueron perseguidos, acusados, simplemente por hablar la palabra de verdad. ¿Qué nos espera a usted y a mí en estos últimos tiempos? ¿Cuántos estamos preparados y estamos listos para enfrentar lo que venga a este mundo? Porque el enemigo quiere callarnos, que no hablemos la palabra, que no hablemos de este Salvador, que no hablemos de este sanador, que no hablemos de este libertador, que no hablemos de este restaurador, que es Cristo Jesús. Y tenemos que seguir proclamando este evangelio de verdad. Tenemos que seguir proclamando que Cristo sigue salvando almas. Cristo sigue sanando personas. Cristo sigue restaurando vidas. Cristo sigue restaurando familias. Él sigue haciendo. Porque dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia. Él es fiel. Él quiere hacer algo en nosotros. Pero estamos dispuestos, usted y yo, para obedecer. Termino con esto. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos pudieron revelar todo lo que sabían acerca de Él. Hay algo que nos sentimos tentados a callar al hablar de Cristo hoy. Y si eso es, ¿por qué? Esa es la pregunta. Hay algo que nos sentimos tentados a callar al hablar de Cristo hoy. Si es eso así, ¿por qué? Él es el Salvador. Él es el restaurador. Él es el que cambia, sana, libera. Él es el que hace todo, hermano. No se quede callado. Hable, testifique, ore. Alguien decide oración, oro por ti. Ato, reprendo todo espíritu que está perturbando tu familia, tu hogar. Hable palabra con autoridad, con gozo, con alegría. Hable la palabra, hermano. Sin miedo, sin temor. Dígale la verdad. Necesitas arrepentimiento. Necesitas entregar tu vida a Cristo. Tenemos que empezar a hablar de esta manera, hermanos, porque el trabajo y la responsabilidad es nuestra. Si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Si nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado, ¿quién va a usar la palabra? Usted y yo, Dios nos ha puesto boca para que declaremos, oído, vista, para que hablemos la palabra de vida. Yo solamente les animo. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir proclamando de que Cristo es el Hijo de Dios y vino a buscar y a salvar a todo lo que estaba perdido. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Usted es digno, Señor, de recibirla. Usted es digno, Señor, de recibir la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. En este momento, Dios, te exalto, te glorifico, Padre, porque tú eres mi Salvador, mi sanador, mi libertador, mi restaurador. Tú eres el todo, Padre, el que protege, el que cuida, el que guía. Gracias, Dios. Yo te honro, yo te glorifico, Padre, porque usted merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Estamos aquí para exponer el mensaje de salvación y restauración, Padre. Te pido, Dios, intercedo por este pueblo que está aquí escuchando y por este pueblo que me está escuchando ahí en su hogar más tarde. Te pido, Dios, que toques, que salves, que restaures, que sanes, que liberes, que bendigas a aquel que me está escuchando. Que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra toque el corazón de aquel que me escucha. Toque la vida de una manera maravillosa, Padre. En este momento, Dios, yo le doy la gloria, la honra y la alabanza.
porque solamente usted la merece. Te exalto por tu grandeza, por tu poder, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Gracias por sanarme. Gracias por bendecirme. Gracias por protegerme. Gracias por cuidarme. Gracias por poner la palabra en mi boca y que quebrante los corazones del que me escucha. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te adoro, yo te bendigo, Dios, porque tú eres un Dios santo, Dios hermoso, Dios maravilloso. Gracias, gracias y gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios.